Un bloque de 50 libras descansa sobre una superficie horizontal. Se requiere una fuerza horizontal de 10 libras para iniciar el movimiento del bloque. Una vez en movimiento, se necesitan 5 libras para mantener la velocidad constante. Encuentre los coeficientes de fricción estática y cinética. Bien, la solución es la siguiente. Primero entonces vamos a ver el concepto y aquí vamos a hablar sobre las leyes de equilibrio de Newton y un concepto muy importante y es el de coeficiente de fricción o rozamiento. Una vez que tenemos identificado el concepto que vamos a aplicar, entonces pasamos a plantear el problema. Y aquí entonces vamos a hacer un gráfico y vamos a ver qué ecuaciones nos permiten resolver el ejercicio numéricamente. Bien, vamos a empezar por definir lo que es el coeficiente de rozamiento o de fricción. Cuando hay dos superficies en contacto, como en este caso, entonces vamos a bosquejar la situación y aprovechamos para hacer el gráfico. Entonces vamos a decir que esta es la superficie horizontal y sobre ella se va a colocar un bloque y nos dice que el bloque tiene un peso de 50 libras. Ese bloque pesa 50 libras. Ese es el peso que ejerce el bloque sobre el piso. Además nos dice que se requiere una fuerza horizontal de 10 libras para iniciar el movimiento y una vez que está en movimiento se van a necesitar 5 libras para mantener una velocidad constante en el bloque. Nos piden que encontremos los coeficientes de fricción estática y cinética. Empecemos por ver claramente qué fuerzas van a estar interviniendo en el bloque. Entonces, aparte del peso, va a estar la fuerza F, que la vamos a llamar F, que es la fuerza que se hace en un caso de 10 libras y en el otro caso de 5 libras. Además de ello, para que el sistema esté en equilibrio vamos a necesitar otras dos fuerzas o vectores que equilibren esas dos, una en sentido horizontal y otra en sentido vertical, y son las siguientes. Para equilibrar la fuerza de 50 libras que hace la caja sobre el piso, entonces, o el bloque, vamos a tener un vector que lo vamos a llamar el vector normal, que es la fuerza normal que se produce como reacción al peso del bloque. Esa es una fuerza. Y la otra es la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción, que la vamos a llamar F sub R. Esa fuerza de rozamiento F sub R lleva involucrado un coeficiente de fricción o rozamiento. ¿En qué consiste ese coeficiente de fricción o rozamiento? Ese coeficiente de fricción o rozamiento se define de la siguiente forma. Empezamos por decir que la fuerza de rozamiento que experimenta todo elemento que está en contacto con una superficie que se desplaza a través de ella está dado por un coeficiente de rozamiento μ multiplicado por la normal. Eso es lo que define esa fuerza de rozamiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué es este coeficiente de rozamiento? Muy bien. Resulta que cuando nosotros tenemos dos superficies que están en contacto, si nosotros tenemos una caja, por ejemplo, como en este caso un bloque, y tratamos de alarlo con una fuerza F, vamos a ver que no es fácil. ¿Qué es lo que hace que eso dificulte el movimiento y haya que imprimir cierta fuerza para que la caja se empiece a mover? Notamos que una vez se empieza a mover, la fuerza que hay que aplicar después de que la caja o el bloque esté en movimiento es menor, como es el caso que nos está planteando aquí. Eso se debe a la siguiente razón. Entonces vamos a ampliar un poco las superficies en contacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hacemos un zoom acá en esta parte, en una parte de las dos superficies en contacto donde estoy haciendo el círculo en rojo, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener la siguiente situación. Vamos a agrandar eso y vamos a decir que aquí las dos superficies en contacto no son completamente lisas. Vamos a ver que hay una cierta rugosidad, ¿verdad? Este elemento de fricción que hay allí es lo que tiene involucrado el coeficiente de rozamiento, y ese coeficiente de rozamiento siempre tiene un valor, o normalmente tiene un valor que es mayor que 0 y menor o igual a 1. Normalmente, casi por lo general, todos los coeficientes de rozamiento están entre 0 y 1. Es poco probable que encontremos coeficientes de rozamiento mayores a 1. Eso es básicamente. Entonces, con esa ecuación que nos define la fuerza de rozamiento como μ por la normal, pues ya nos queda muy fácil encontrar la solución al ejercicio, y es los coeficientes de fricción estática y cinética. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de fricción estática? El coeficiente de fricción estática es el que está impidiendo que la caja se empiece a mover, y el coeficiente de rozamiento cinético es, o la fuerza de rozamiento que involucra obviamente ese coeficiente de rozamiento cinético, es el que está relacionado con las dos superficies que están en contacto cuando una de las dos superficies se está moviendo, en este caso la caja. ¿Okay? Entonces, para que haya rozamiento necesariamente los dos cuerpos o las dos superficies deben estar en contacto para que haya un rozamiento, como en este caso. Eso es básicamente la definición a grosso modo de lo que es el coeficiente de rozamiento, para que lo tengamos
más claro. Bueno, ya con eso pues vamos a ver que nos queda muy fácil decir que si aplicamos las leyes de Newton, la primera y la tercera ley de Newton, las fuerzas de acción y reacción, y las condiciones de equilibrio de Newton de que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, pues vamos a ver claramente que vamos a poder resolver el problema sin ningún inconveniente. Vamos a ver entonces el primer caso. Entonces pasamos al tercer punto y es a la solución del ejercicio. Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? ¿Qué datos nos da el problema? Recordemos que cuando la velocidad es 0, es decir, que no hay movimiento, la fuerza F que se le aplica al bloque para empezar a tratar de moverlo va a ser de 10 libras. Pero cuando la velocidad es constante, es decir, que el bloque ya se ha empezado a mover, la fuerza que se debe aplicar es de 5 libras. Entonces tenemos dos situaciones y por lo tanto vamos a calcular dos coeficientes de fricción. Entonces el coeficiente de rozamiento estático se define como mu sub s o mu sub e de estático, y el coeficiente de rozamiento cinético se define como mu sub k o mu sub c. Cualquiera de las dos denominaciones es correcto, ¿ok? Entonces el estático mu sub s, el dinámico o cinético mu sub k. Estático, que está quieto; cinético, recuerden, que está en movimiento, que es lo que nos pregunta el problema. Ya con eso en mente, entonces vamos a ver claramente, de acuerdo al diagrama de cuerpo libre, que por sumatoria de fuerzas en X, entonces vamos a pasar a la primera parte, que es cuando la velocidad es 0, es decir, que el sistema está totalmente quieto. Entonces lo que nos pide calcular el problema es el coeficiente de rozamiento estático, es decir, cuánto vale. Entonces para ese caso, por sumatoria de fuerzas en X, ¿qué tenemos? ¿Qué fuerzas están en X? Entonces tendremos que la F es positiva porque va en dirección positiva de la X, y la fuerza de rozamiento es negativa, y todo eso es igual a 0. Entonces ahí tenemos la primera ecuación. De ahí, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la fuerza F es igual a la fuerza de rozamiento. Eso es básicamente. Y por otro lado, por sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué tenemos? Que es igual a 0, porque todo eso está en equilibrio. Entonces vamos a decir que la normal, que es positiva, nótenlo allí, la normal va en el sentido positivo del eje Y, menos el peso, que son 50 libras, va a ser igual a 0. Y esta sería la segunda ecuación, y de ahí podemos decir que la normal va a ser igual a 50 libras. Eso para que ese sistema esté en equilibrio. Bien, entonces ahora recordemos que la fuerza de rozamiento es igual a mu, en este caso mu sub s, por la normal. Pero la normal vale 50 libras. Y la fuerza de rozamiento es F, y F lo conocemos, que es 10 libras. Entonces vamos a decir claramente acá que la fuerza de rozamiento va a ser igual a mu sub s por 50. Entonces esto será libras. Y recordemos que la fuerza de rozamiento es igual a F, y F nos lo da el problema, es 10 libras para este primer caso. Entonces 10 libras es igual a mu sub s por 50 libras. Si despejamos mu sub s, pues vamos a tener que mu sub s, el coeficiente de fricción estático, va a ser igual a 10 libras sobre 50 libras. Y eso, al dividirlo, se nos cancelan las unidades y nos da efectivamente que el coeficiente de rozamiento estático o cinético es adimensional, es decir, no tiene dimensiones. Libras y libras se cancela, son unidades de fuerza, y nos queda un quinto. Eso es equivalente a 0.2, y esa es la primera respuesta del coeficiente de rozamiento estático. Es coeficiente estático. Y la parte B, entonces nos va a quedar muy fácil, y es cuando la velocidad es constante, es decir, el cuerpo ya se está moviendo, pues obviamente va a ser mayor la fuerza que se va a hacer para empezar a moverlo, pero una vez que se empieza a mover, ya la fuerza que hay que mantener sobre el bloque pues va a ser menor, como efectivamente sucede. Y eso sucede en la práctica. Entonces, cuando la velocidad es constante, entonces, ¿cuál es el coeficiente de rozamiento cinético o mu sub k? Entonces básicamente hacemos lo mismo por sumatoria de fuerzas en X, exactamente lo mismo. Entonces va a ser F igual a F sub R, N es 50 libras, sigue siendo la misma condición. Entonces vamos a decir que la fuerza de rozamiento va a ser igual a mu sub C o K por N. Luego reemplazando lo que conocemos, que es la fuerza de rozamiento, que va a ser igual a F, pero en este caso F es 5 libras. Acordémoslo, para este caso F es 5 libras cuando el bloque está en movimiento. Entonces vamos a decir que la fuerza de rozamiento, que es 5 libras, va a ser igual a mu sub K por N, que es igual a 50 libras. Entonces lo mismo, despejamos mu sub K, y eso va a ser igual a 5 libras sobre 50 libras. Lo mismo, es adimensional, no tiene unidades, el coeficiente de rozamiento cinético, y eso va a ser igual a 1/10, lo que es equivalente a 0.1, y esa es la otra respuesta que estamos buscando. Como ven,
Es fácil, muy fácil. Este es el coeficiente cinético. ¿Ok? Bien, como se pueden dar cuenta, el coeficiente de rozamiento estático siempre va a ser mayor al coeficiente de rozamiento cinético. Eso por regla general. Si ustedes buscan en tablas para los coeficientes de rozamiento de diferentes materiales, se van a dar cuenta que siempre el coeficiente de rozamiento estático va a ser mayor al coeficiente de rozamiento cinético. Y normalmente esos coeficientes oscilan entre 0 y 1. El cuarto punto, entonces, como siempre, es analicen las respuestas para ver si lo que hicieron tiene lógica y si las unidades son consistentes. Me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Repasen el ejercicio cuantas veces sea necesario, tengan en cuenta los conceptos que hemos explicado aquí, vean el video cuantas veces sea necesario. Espero verlos pronto por aquí. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.